Continuando con la clase, yo tuve que parar un solo minuto. Bueno, y siguiendo entonces con las formas átonas, tenemos para ellos, ellas y ustedes, se, los, la y les. Y para las formas tónicas, mi y conmigo, para yo. Para tú tenemos ti y contigo. Para él, ella y usted tenemos sí, consigo, él, ella o usted. Y ahí se puede utilizar con un pronombre a él, a ella o a usted, que es lo mismo que consigo, ¿vale? Para nosotros y nosotras las formas tónicas son la misma, nosotros y nosotras, y ahí utilizamos con un pronombre a nosotros o a nosotras. Yo compré flores, por ejemplo, a ella. Yo compré flores para ella. Yo hice un café para nosotras, ¿vale? Vosotros o vosotras lo mismo. Y para ellos, ellas y ustedes tenemos sí, consigo, ellos, ellas y ustedes. Bueno, entonces seguimos con una otra actividad. En esta clase nosotros trabajamos muchas actividades durante la clase. Yo pedí a los alumnos que estaban online conmigo que hiciesen estas actividades y nosotros fuimos corrigiendo cada una de ellas oralmente. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes hagan en el cuaderno y yo voy a dejar un espacio en la plataforma para que ustedes pongan las actividades, todas las actividades allá. Las actividades referentes a esta clase, yo voy a poner un espacio con actividad clase 4, ¿vale? Entonces, estas dos actividades serían referentes al uso del pronombre personal. En la primera, ustedes tendrían que poner el pronombre personal que mejor estaría adecuado a cada frase. Entonces, por ejemplo, en la primera frase, has visto al director, quiero hablar con él. Sería la respuesta de la 1. Yo estoy les dando para que ustedes tengan como un ejemplo. Quiero hablar con él, porque él hace referencia al director, ¿vale? Y en la segunda actividad, la actividad que está a la derecha, tenemos diga los pronombres correspondientes a los nombres subrayados en cada frase. Entonces es para que ustedes reconozcan cuál es el pronombre que mejor sustituiría estos nombres que están ahí. Entonces, por ejemplo, la letra A. Yo y mi hermano vamos a la fiesta de sábado. Yo y mi hermano, lo mismo que nosotros vamos a la fiesta de sábado, ¿vale? Entonces, por favor, yo les pido que hagan estas dos actividades en el cuaderno de ustedes. Bueno, y el contenido que tenemos que estudiar en esta clase son los pronombres interrogativos y exclamativos. Entonces, yo voy a leer ahí algunas partes de lo que está escrito. Esto que está en esta presentación es contenido del libro de ustedes. Entonces, si quieren, pueden ver en el libro también. Bueno, entonces tenemos ahí interrogativos. Estas son las señales que indican una pregunta. Y tenemos ahí entonces las señales de pregunta, de interrogación. Y deben ser puestas en el inicio y en el fin de la frase. Ejemplo, ¿qué quieres comer hoy? Entonces, los alumnos siempre pregúntanme, ¿por qué se utiliza una señal de interrogación al contrario al inicio de una frase interrogativa? ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo, cambiamos nuestro acento, cambiamos la entonación de la frase desde que vemos la señal de interrogación al inicio de la frase. Entonces estamos leyendo un periodo muy grande y entonces nos deparamos con una señal de interrogación al contrario. Entonces sabemos que desde ahí tenemos una interrogación y tenemos que cambiar entonces nuestra entonación, ¿vale? Para los exclamativos ocurre lo mismo. Entonces, estas son las señales que indican una exclamación.
Entonces tenemos la señal al contrario y una señal como es en portugués. Y también deben ser puestas en el inicio y en el final de la frase. Y es por el mismo motivo, por cuenta de la lectura y del cambio de entonación que vamos a tener. Y también porque ahí sabemos desde cuándo empieza exactamente la interrogación y la exclamación. Entonces tenemos ahí como un ejemplo: ¡qué día maravilloso! ¡Qué día maravilloso! O qué día maravilloso para quien prefiere hablar como un español, ¿vale? ¡Qué día maravilloso! ¿Vale? Bueno, entonces pronombres interrogativos sirven para preguntar algo y expresan aspectos emocionales tales como sorpresa, admiración, asombro, indignación, alegría, etc. En este caso se utilizan signos de exclamación. Entonces, ¿cuáles son los pronombres interrogativos y exclamativos? ¿Qué, quién, quiénes? Entonces, miren, en español tenemos la forma en plural de quién. Entonces, cuando hablamos en plural de muchas personas, vamos a utilizar quiénes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Sería un ejemplo, ¿vale? Tenemos también cuál y cuáles, cuánto, cuánta, cuántos y cuántas para expresar cantidad, dónde, que se refiere generalmente al lugar, cómo, que se refiere generalmente al modo, y cuándo, que se refiere generalmente al tiempo. Hace una pregunta referente a tiempo, ¿vale? Entonces, algunas expresiones exclamativas y ejemplos de preguntas que pueden utilizar en español. Tenemos como expresiones exclamativas: ¿quiénes lo dirían? ¿Quiénes lo dirían? ¿Vale? ¿Cuánta gente? ¿Cómo come tu hijo? Y para hacer preguntas, ¿cómo te llamas? Que ya saben, ya conocen. ¿Cómo se escribe? Si quieren preguntar cómo se escribe una palabra, ¿vale? Si quieren preguntarme esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué haces? Y ahí son preguntas que se refieren al trabajo de la persona, a las actividades que la persona tiene. ¿Qué haces? ¿A qué se dedica? ¿Vale? Y la respuesta: me dedico a dar clases de español. ¿Vale? ¿Qué lengua se habla en España? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde eres? ¿De dónde son estos bolígrafos? ¿Dónde trabajas? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién es este? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿A dónde vas tan rápido? ¿Cuál? ¿Cuál es el mío? ¿Cuándo? ¿Para cuándo estará listo? ¿Por qué? ¿Por qué no has venido a la escuela? Entonces, ahí están algunos ejemplos de frases interrogativas y también de cómo pueden utilizar la entonación de estas frases, ¿vale? Entonces, la práctica que yo quiero que ustedes hagan y que busquen a alguien para hacer son hacer preguntas como estas que están ahí como, en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, pueden preguntar a alguien que están conociendo: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Eres de Brasil o eres de Río de Janeiro? ¿Vale? ¿Quiénes son tus autores de libros favoritos? ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Asistes series en la tele? ¿Qué géneros de series y películas te gustan más? ¿Qué géneros de series y películas te gustan más? Ahí está una pregunta sobre qué género de series. O sea, ¿te gustan más dramas? ¿Te gustan más series de comedia, de terror? ¿Vale? ¿Cuándo terminas tus estudios? ¿Cuándo terminarás el curso? Bueno, entonces esta es una actividad, una práctica del habla que ustedes pueden hacer con un amigo, con un familiar, en la casa de ustedes. Otra cosa
que tenemos como contenido de la clase de hoy son los países y las nacionalidades. Entonces tenemos ahí algunas preguntas sobre los países y nacionalidades. ¿De dónde eres? Informal, porque es de dónde eres tú. Y de dónde es usted, formal. ¿Qué lenguas hablas? ¿Qué lengua habla usted? Y ejemplos de respuestas. Soy de Brasil, soy brasileño, hablo español y francés. Entonces tenemos ahí un mapa con los nombres de los países en español. Yo voy a leer algunos para ustedes, pero no todos porque son muchos, pero para que ustedes tengan atención a estos nombres de países, ¿vale? Entonces tenemos ahí Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Marruecos. Tienen que vibrar la lengua, ¿vale? Marruecos es difícil, no es fácil, pero tenemos que intentar siempre vibrar mucho la lengua. Etiopía, Rusia, China, Rumania, Bulgaria, Grecia, Egipto. Entonces, algunos de los nombres de los países para que tengan una noción. Y esta es una actividad que yo quiero que ustedes también hagan en el cuaderno, que es unir los nombres de los países a las nacionalidades, ¿vale? Entonces tenemos ahí como ejemplo España, español. Un otro ejemplo podría ser Japón, japonés. Pakistán, pakistaní, ¿vale? Entonces, las nacionalidades nos ayudan también a comprender las nociones de género y número en español. Las nociones de género y número en español no son muy diferentes del portugués. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, este cuadrito donde está escrito género y número. Entonces podemos ver que en español se marca de la misma manera que en portugués. El masculino se marca con O, como el gato blanco. Y el femenino se marca con la A, la gata blanca. Y el plural, así como en portugués, se marca con la S, los gatos blancos, las gatas blancas, ¿vale? Algunas palabras en español no se terminan con la O en masculino, como el profesor, pero cuando se pasa al femenino, ponemos la A, la profesora. Y hay palabras también que sirven para los dos géneros y que solo diferenciamos en relación al género utilizando el artículo. Entonces, por ejemplo, el estudiante o la estudiante, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora las nacionalidades en masculino y femenino. Entonces, para el país España, masculino es español, femenino española. Brasil tenemos masculino brasileño, femenino brasileña. Canadá, canadiense para femenino y para masculino. Se utiliza canadiense. Pakistán, para masculino y para femenino se utiliza pakistaní. Y India, para masculino y femenino se utiliza hindú. Entonces, una observación. Hay palabras, principalmente de la nacionalidad, que cuando terminen con una I tónica o una U tónica, como en pakistaní y hindú, estas palabras sirven para los dos géneros. No hay distinción de género. Se utiliza tanto para femenino como para masculino, ¿vale? Entonces, tenemos acá para que ustedes practiquen dos actividades que van a hacer ahí. Van a escribir en el cuaderno de ustedes la forma, donde necesita poner la forma femenina,
van a poner, y donde necesita poner la forma masculina, también van a poner. Entonces, por ejemplo, nigeriano, nigeriana, Colombia, colombiano, y van a poner acá la manera como sería el femenino, ¿vale? Bueno, y esta otra actividad que tienen que hacer, escribe las palabras que faltan. Entonces ahí es una actividad que no es solo para que pongan las nacionalidades. También han que poner, por ejemplo, verbos que ya estudiamos. Entonces, por ejemplo, en la 1, yo voy a darles la respuesta para que comprendan. Es una pregunta, ¿de dónde, tú, marroquí? Entonces, lo que falta ahí es un verbo, el verbo ser. Porque cuando preguntamos de dónde es la persona, utilizamos el verbo ser. Y este va conjugado de acuerdo con el tú. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Porque tú se conjuga con eres. ¿De dónde eres tú? Marroquí. ¿Vale? Bueno, espero que tengan comprendido. Si tienen alguna duda sobre esto, me pregunten por WhatsApp o por la plataforma que nosotros estamos poniendo las clases, ¿vale? En el Google Classroom. Bueno, y hay acá una tarea de casa. ¿Cuál es la tarea de casa? Ustedes van a asistir con calma, con tranquilidad. Este video que yo les pongo ahí es un cortometraje que se llama Flechazos, pues qué suerte quererte. Van a asistir con calma y van a tener mucha atención en el habla de la pareja, ¿vale? Es una pareja que está hablando y después van a contestar estas preguntas. Tarea de casa con cortometraje. Contesta las preguntas abajo al respecto del video que asistimos. Entonces, lo primero, describe en español qué juego juega la pareja de la película. Entonces, cuando asistan la película, van a comprender qué juego es este que estoy les preguntando, ¿vale? Asistan y van a conseguir contestar. La 2. Con atención, escucha de nuevo el video e identifica frases interrogativas y exclamativas. Transcríbalas abajo. Entonces, ustedes van a escuchar con atención y van a intentar identificar frases interrogativas y exclamativas en este video. Después van a transcribir en el cuaderno de ustedes. La 3. Resumidamente, explica en español qué dije el chico, personaje principal de la película, a la chica con quien pretende jugar. Entonces también es una pregunta que ustedes van a comprender después que ven la película. Entonces tienen que ver la película para contestar. Si ven la película, contestarán fácilmente. Y la cuestión 4. Al fin, la pareja ya no quiere jugar el mismo juego. ¿Qué nuevo juego pretenden jugar ahora? Ustedes van a contestar y creo que van a comprender muy bien después de ver la película. La película tiene un español que es comprensible, no es muy difícil. Si ponen mucha atención a la manera como están hablando, van a comprender con facilidad, ¿vale? Y este es un tipo de actividad que es muy importante para que ustedes practiquen tanto la escucha como también para que les ayude a hablar mejor, ¿vale? Entonces, chicos, es eso, chicos y chicas. Espero que les tenga gustado mucho la clase y si tienen alguna duda, es solo procurarme, buscarme y preguntarme, ¿vale? Entonces, que ustedes tengan un óptimo día, ¿vale? Muchos besos. Chao.